Dios le bendiga y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Como hemos dicho, hermanos, estamos bien atareados después del día del clamor. A esta hora estamos grabando la segunda parte del podcast de mi vida, el testimonio, que yo mismo lo vi, quedé increíble. Mi pastor Frankie Cruz y su esposa tienen la iglesia, pero él está encargado de este podcast. Y ha sido de tanta bendición que debido a que, hermano, esperábamos en estos programas poder hablar claramente de un montón de cosas y mencionar un montón de gente, pero estamos llenos de gozo, pero estamos cansados, pero estamos fortalecidos, la visión se ha expandido. Clamor fue un éxito como nunca antes. Y en los siguientes programas encontraremos tiempo para recordar a todo el que colaboró. Gracias a todo el liderato cristiano que cooperó, a toda la iglesia, a todos los creyentes, al grupo de trabajo del ministerio de mi hija Jimmy Rasky, del ministerio de Clamor, que se unieron para dirigir esto tremendo. Y esto es el comienzo, hermano. Hemos comenzado a rescatar la autenticidad, la profundidad y la importancia de este día. Y a ustedes el pueblo, a ustedes los pastores de los campos, de las montañas, de las playas, de los sectores más humildes, que descendieron sobre San Juan, paramos al diablo en seco. Los enemigos de esta patria que Dios nos ha dado, los enemigos de esta isla que nos quieren llevar por la senda del demonio y quieren destruir, llevarnos a la destrucción, están en alerta. Dios ha dado la alerta y el pueblo de Dios se ha levantado para impedir que tomen esto. Y esta segunda parte, creo que la oiga, la vea. Y en los subsiguientes programas hablaremos más intensamente y tendremos también la repetición del mensaje. Todo viene. Este es el comienzo de la bendición de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos los que cooperaron, a todos los que trabajaron, a todos los que ofrendaron, a los que siguen ofrendando, a los que están orando. Yo creo que el destino de Puerto Rico comenzó a definirse allí en el clamor. Los que estaban allí, con el sol candente que había, desafiamos el sol, desafiamos la lluvia, desafiamos al diablo. El día anterior, y esto no había salido en las noticias, se metieron las turbas radicales del falso patriotismo, de los que quieren convertir esto en un lugar de destrucción como muchos países de América Latina, y se metieron e hicieron vandalismo, y gracias a Dios a los guardias y la gente del Capitolio no pudieron destruir lo que habíamos creado. Afectaron, eso está escondido, no lo ha dicho las noticias, pero los locos esos que estaban gritando que hay que salvar a Puerto Rico a balazo limpio y a balazo y a bombazo limpio, y que hay que hacer, esos son instrumentos del diablo. Dios no está con esa gente, está con los que estamos allí pidiendo por un Puerto Rico bendecido y guardado. El fin de esa gente se acerca porque quedarán en vergüenza. Y lo que saldrá hará estremecer a los infiernos, porque las oraciones y el clamor que sea ahí, no hay quien lo detenga, hermano. Así que siéntese, esta es la segunda parte, espero que les sea de bendición y que Dios los bendiga a todos. Dios bendiga el liderato conciliar, Dios bendiga el pastorado, Dios bendiga a los ancianos, los jóvenes, las generaciones que vinieron. Estamos venciendo y somos más que vencedores. Clamor comenzó a levantarse, la gloria de Dios bajó y la mayor gloria vendrá. Y dice bien claro la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y dice bien claro: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La gloria de Dios se derrame sobre esta obra que hizo Frankie Cruz y su equipo de la Iglesia del Calvario. Es maravillosa. Disfrútela. Abba, Shema, Abba. Tú hagas maravilla. Gracias por la victoria que nos diste en clamor. En los próximos programas vamos a pasar el mensaje, el programa. Todos los próximos programas vienen bendecidos como nunca antes. A Él sea la gloria. En eso de Arecibo fue el impacto grande, porque Dios, yo no pensaba eso. Me empieza a dar un ministerio de liberación. Y ahí es que donde se impacta. Me conocen entonces y me llaman el exorcista. Porque todo era demonios y demonios. Entonces en Arecibo eso fue terrible. Imagínate, yo alquilo un super sonido, el estadio abarrotado, milagros de todas clases, pero sobre todo una muchacha endemoniada de 90 libras
coge a un hombre de 100 y casi 200 libras, lo tira por el aire, me cae encima, me descuadra el carro. Entonces yo tenía mis 2 hijas, mi esposa, y estábamos dejando esa campaña y eso eran demonios y demonios saliendo. Una noche dejamos a mitad de campaña. Tengo un equipo que compré que era costosísimo. Ya tengo un equipo grande de sonido. Desconectamos, dejamos las bocinas y desconectamos los amplificadores, las cosas esas, lo que le da la fuerza a eso. Amplificadores. Y dejamos las bocinas solas. Bueno, esa noche dejó un hermano que era predicador, yo no sé qué, en una montaña ahora allá, lo dejo vigilando. Y entonces él queda allí con el guardia. Como a las 3 de la mañana empiezan las bocinas a activarse. Y empieza, imagínate, a las 3 de la mañana una super bocina de esas enorme, empieza a salir un ruido y ¡ah! Los gritos. Y entonces miran a la plataforma y ven unos negritos chiquitos, unos demonios brincando y bailando en la tarima y la bocina pegando, saliendo el mensaje de la noche anterior sin estar conectada a nada. Todo agresivo en sus alrededores, empezaron a llamar a la policía. El que yo dejé visitando, cuando vio los demonios, esos negritos chiquitos, se fue y se me escondió en un cajo. No había quien lo sacara de allí. Al otro día WKQ dice, gritos de demonios salen por la noche, no dejan dormir la gente. Eso salió en las noticias, en WKQ, eso fue noticia. Eso va dando el impulso al ministerio. Entonces, todas las campañas de liberación de demonios. En Ponce entregaban los altares de santería, de brujería. Me trataron de matar una prostituta llamada Anacaona. Viene, hace un pacto con el diablo, me trata de matar. Y Dios la tira al piso, a otra trata de matarme. Y todo eso revolucionó el país. Y luego en Bayamón, en el Lubriel, se paralizó todo el centro y una lluvia terrible, todo se paralizó. ¿De qué fecha estamos hablando, Raquel? 76, 80, por ahí, ya por ahí, fines de los 70. Entonces, con todo eso Clamor va levantándose. Ya tengo ministros que me reconocen esto. Y Ávila está comenzando. Él no quería salir de Puerto Rico. Decía que hasta que Dios no hablara, el primero que salió de los 2 fui yo. Pero él no quería salir. Pero teníamos una amistad profunda. Qué bueno. Tú sabes, a veces estábamos 5 horas hablando, brother. 5 horas hablando. Él tenía sus problemas, yo tenía los míos. ¿Podremos decir que lo extrañas? Esa Claro relación que sí, extrañas. porque a veces me siento triste, a veces, porque yo pienso que a veces yo podría haberlo ayudado más, pero él era más organizado que yo, tú sabes. Y claro, yo pude poner una oficina, tenía 15 empleados, 18, y creó un imperio, sí. cosa tremenda, pero grande. me hace falta a veces porque cuando yo estaba pasando mi peor momento en mi vida, él era mi consuelo. Como básicamente se relacionan ustedes en el ministerio, es semejante, o sea, pudiéramos decir allí que es era semejante. más sanidad divina. Claro. Sanidad divina y Cristo viene. Lo mío era más los demonios. Una intervención directa con el mismo diablo. Con el mismo diablo. Mi familia quedó bien impactada con eso y Kimi estaba en y Katherine, pero ya Kimi fue la primera. Katherine nace 4 años después. Kimi es la mayor. Kimi está en todos esos cultos y está viendo Todo lo que está ocurriendo. todo eso en la campaña de Valencia, en Venezuela, donde se convirtieron 62,000 personas y toda la noche habían 300 endemoniados. Y hasta los demonios luego se trasladan a Puerto Rico. O sea que la historia de la iglesia, el Clamor tiene Parte de la historia. Tiene 3/4 Hay partes un de la libro, historia de la iglesia. Hay un libro, creo que fue escrito por el doctor Rubén Pérez, algo así, que está en la universidad. Y en ese libro, según lo que me cuentan, yo parezco como el individuo que cambió el pensamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza, yo vengo de ese revolú del mundo. Entonces va creciendo el ministerio. Clamor nace, ya el ministerio está en pie, pero Clamor nace en medio de todo eso. Correcto. Se pone oficina, tú sabes, estoy moviendo todo, pero entonces, ¿qué pasa? 1970, por ahí, yo empiezo algo que se llama la cruzada contra la pornografía.
Y yo empiezo eso porque yo vengo de todas esas locuras de allá de pelear con todo. Yo digo, aquí hay que hacer algo. En ese momento, Milton Picón y los Catacumbas era un movimiento radical que nace de la universidad y son todos radicales que se convierten, no creen en los templos, se reúnen debajo de los árboles, los muelles y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a mover ese movimiento, llevo la cruzada contra la pornografía, nos unimos los dos, hacemos piquetes que nadie había escuchado de esto. Me recuerdo el piquete del Cotorrito, en la Ponce de León, el otro sitio que era de película, Lorraine más arriba, el ataúd que llevábamos, los revoluces que formamos. Bueno, todo eso logramos cerrar el teatro que queda más arriba, que ahora es Ceniartes, yo no sé qué. Tú estás en la historia de porque ahora atacan otras situaciones. Sí. Pero era abierto. En aquel entonces era abiertamente negocios dedicados. Bueno, había una cosa aquí que destruía. Frente a los muelles, ¿te acuerdas? Frente a los muelles, toda esa línea. Los prostíbulos estaban allí. El tipo que era muy famoso, el que tenía el prostíbulo. El Black Angus también estaba al otro lado. Todo eso nosotros. Bueno, ahí hicimos piquetes. Mis hijas, la que era mi esposa, que murió ya, los grupos, las iglesias 2 o 3, que decían que estábamos locos. A mí me decían que yo estaba loco. A Milton era un joven con una melena que llegaba a una trenza que llegaba hasta atrás. ¿Cómo me hubiera gustado ver a Milton Picón con ese pelo allá? Una trenza hasta atrás, ahora está medio calvo, pero nadie me quería apoyar. Una que otra grupito de estos era radicales revolucionario, o sea, no me querían ropar, no me querían apoyar. Yo entonces conocí a Milton y los Catacumbas y hicimos una alianza y yo, pues vamos todos para allá. Yo era más, la persona más, digamos, conservadora, la persona esta, pero con una mente revolucionaria, y empezamos a atacar la prostitución, el Teatro Lorraine, el que es después ahora Cinearte allá abajo. Uh-huh. Bueno, cogimos también los teatros del Cotorrito, todo eso, se paralizaba el tránsito, y empezaron el Lorraine lo cerramos. Eso es así. Milton entonces llega en la época de ¿cómo se llama? El Roberto Carlos Barceló. Uh-huh. Hay una situación que ocurre en medio de todo esto. Estamos luchando contra la pornografía y luego conseguimos Milton, que se movía, era el más intelectual, pero claro, yo a veces decía, porque no con este tipo, con esta cosa, tú entenderás, me decía el Señor, con esa trenza y maones, tú sabes. Yo estaba mis hijas, yo las llevaba así de los hippies a lo que era Kimi o Catherine. Una de ellas iba en los hombros míos a los piquetes. Angelito era un nene, la mamá de él, la hermana de mi esposa. Bueno, eso, hasta la abuela, hasta la suegra fue a los piquetes. Y allá en el que tú dices de allá del tipo famoso que era el dueño de todo eso. Uh-huh. Bueno, nosotros jodeamos eso y vinieron a negociar con nosotros. Se me olvida el nombre del tipo. Sí, porque como policía tiene que conocer. Se dañó la venta y se dañó la promoción. Bueno, él vino a negociar, hicimos un piquete de varias noches. Y entonces viene él, que ahora no recuerdo el nombre del tipo, que era un mafioso. Él, Romero Barceló, se casa con la secretaria de él. Entonces, eso es parte de la historia. Uh-huh. Entonces, esta gente están volviéndose locos. El negocio se le está cayendo. Nos estamos por aquí, nos metimos frente a los prostíbulos. Y hubo prostitutas convertidas. Sí, bueno, mírate, lo del el negocio del Lorenzo, eso de vino al piso. Uh-huh. Después hay una parte de eso importante, pero vamos allá abajo al señor de los prostíbulos y viene donde mí me dice, mire, por favor, se nos está cayendo el negocio, estas mujeres tienen que vivir. Y yo me quedo mirando al tipo. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que llegaban los senadores, llegaban los riquitos, llegaban los prominentes de este país, y cuando veían a Revolú, las limusinas se iban, varón, y entonces el negocio, y las prostitutas estaban mirando desde arriba, y se convirtieron, y venían, ¿sabes?, llorando. El asunto fue que, al combinarme yo con unos jóvenes universitarios, que están teniendo vienen con ese celo revolucionario, yo salgo de ese ambiente, me encuentro que había que hacer más que orar, y orábamos allí, pero había que llevar una protesta a eso, logramos cerrar el Lorraine,
la última actividad que nos llevamos un ataúd grande, que yo fui un loco a hacerlo y lo hizo de una manera que eso pesaba un montón, y una corona que un hermano de una funeraria nos prestó. Hicimos el entierro de Lorraine. Entonces íbamos por la Ponce, vamos para arriba, cuando Iris Chacón y el esposo ven que viene la marcha esa, le dan reversa al carro y pasan volando. Decían, mira esta gente, la gente que trabajaba, el dueño del teatro, que después Cinema Art, nos pasa frente a esa manifestación de Lorraine y corre y dice, mira, cierren esto, que Rasky viene para acá con toda esa gente, y se formó un revolú. Pero Milton, yo le preguntaba, en ese revolú que estamos luchando, logramos, con la ayuda de la gente de Heritage Foundation, hicimos la ley más fuerte en todos los Estados Unidos. Se presentó mientras Ferrer era presidente del Senado. Milton y yo estuvimos el día que esa ley se publicó. Uh-huh. Entonces había un chojo de líderes y cosas, que esa intervención, había un asunto de la mafia para convertir a Puerto Rico en un trampolín para la pornografía en todo Sur y Centroamérica. Y venía de Nueva York para acá. Con los piquetes que le hicimos, me amenazaron de muerte. Y entonces yo lo que sé fue que eso cambió la historia. En Puerto Rico no cayó la pornografía que venía cruda de la mafia de Nueva York. Lo que hizo, pues yo atribuyo más a Milton, porque las conexiones en Washington, nosotros íbamos allá a bregar, lo que dijo la señora aquella, íbamos a bregar con el Heritage Foundation, con esto. Yo establecí una oficina breve en Washington. Asunto que la tuvimos que cerrar porque no podíamos mantener, pero el asunto fue que logramos traer que eso se detuviera aquí. A eso es lo que iba, que la conexión con el gobierno y esa intervención que se hace con el gobierno no viene de ahora, eso viene por un esfuerzo desde un principio del movimiento del ministerio, pero trae como consecuencia ahora te voy a decir algo que más. La ley que lo primero que interveniste en cuestión de tratar de cerrar los prostíbulos, comienza entonces con una ley prohibiendo. Te voy a explicar lo que pasó. Entonces, cuando esa reunión sale, yo le digo, Milton, tienes que acompañarme. El gobernador nos está dando la oportunidad, va a reunir el gabinete completo. Había un salón ahí que se llama el de los presidentes, que una reunión que hubo aquí, y Romero manda al secretario de Justicia, al secretario de la Salud, al secretario de la Policía, todo lo que tenía el gobierno. Todo el gabinete está ahí. Y entonces yo llamo a Milton y digo, Milton, tienes que ir conmigo. Cuando nos paramos frente al portón de Fortaleza, yo miraba a Milton yo se lo digo, me miraba con esa trenza, este tipo, ¿qué van a pensar de nosotros? Y dijeron, cállate la boca que lo tengo aquí por una razón. Cuando entramos tuvimos 3 reuniones, y en la última reunión que tuvimos con el jefe de la policía, el asunto de los jueces, los tribunales, yo cuánta cosa había, todo lo que era el gobierno. Entonces, cuando me hacen una pregunta, yo no la puedo contestar, pero como Milton estaba más preparado, el que la contestó fue él. Bueno, aparte de eso, se da el respaldo a la ley contra la pornografía. Al otro día hay una redada en los teatros pornográficos que se llevaron hasta la vendedora de popcorn y estaban buscando quién estaba detrás de eso. Pero eso salió de esa reunión. Y Romero mandó a sacar todo lo que estaban en esa. Bueno, ahí empezó el cambio. Y ahí es que empieza hay el una respeto. Relación, exacto. Entonces, después de eso, Dios me pone. Que el gobierno en este sentido está viendo como importante meter esta situación de la iglesia, del movimiento para tratar de frenar cosas que estaban perjudicando a Puerto Rico. La importancia del ministerio que tú llevas por tantos años ha sido tal que el respeto viene porque hay un resultado. Entre estas cosas está profecías que fueron cumplidas cuando traes obviamente palabra a Puerto Rico en esos clamores. Específicamente la desgracia de Mameyes. Eso fue 2 años antes. Eso, el asunto de la situación en el 86 con el DuPont. También. Y la caída de las Torres Gemelas. Yo estuve allí en medio del revolú, ¿sabes? Metido con
toda la ayuda. Ya yo era policía en aquel entonces. Oye, ¿tú te fue recuerdas de eso? en el 86. Yo estaba metido allí. Yo fui policía desde el 84. Dupont se quema en el 86. Y precisamente yo estaba trabajando en la zona turística en el condado. Esa noche yo terminé ahí al frente. O sea, el gobierno ve que lo que el Señor dice a través de tus labios es correcto, es cierto. O sea, ellos no creen, puede ser que no crean, no hay problema, pero lo que estoy viendo de lo que está sucediendo, de lo que tú dices, comparado, o sea, Dios está hablando, se está cumpliendo lo que estás profetizando. Ahí coges una gran seriedad y un respaldo del gobierno, porque de alguna manera te tenemos que escuchar, te tenemos que tomar en consideración, porque, oye, Dios está hablando. Dejar claro que es imposible, la gente trata de pensar por qué Clamor o Rasky, el fundador, tiene que tener siempre contacto con el gobierno. Bueno, primero que nada, vamos a aclarar. Y he sido crítico abiertamente cuando haya sido. Primero que nada, vamos a aclararle la situación. Es imposible hacer un clamor frente al Capitolio y no relacionarse con algún tipo de los líderes que están en el turno. Y nunca se ha parado un clamor. Correcto, independientemente. Ya va para el libro Guinness, ¿sabes? Para el libro Guinness. Independientemente quién esté en el poder, clamor se da ahí. Quien esté en el poder, clamor se da. Hasta el mismo gobierno ha visto el beneficio de la iglesia y de la intervención de lo que es el ministerio a favor de Puerto Rico. Y eso es un punto bien interesante que la gente tiene que tener claro. No es cuestión de un apoyo a un candidato, es cuestión de un apoyo a una idea, a un beneficio para Puerto Rico. Si no, seremos ignorantes si no hacemos eso. Si no se hace eso de alguna manera, entonces, ¿cómo defender cosas que son legales? Clamor ha tenido experiencias tanto en situaciones con la política como en situaciones espirituales. Sí. Clamor, la intervención ha sido, es un concepto totalmente espiritual, pero que de alguna manera se ha tenido que relacionar con lo que es... y no solo aquí. Con quienes... A eso iba. Sí. Porque estás hablando de que tú has tenido experiencias espirituales en Haití. Cuando has tenido, de hecho, tengo la historia de que tú llegaste y con tus hijas también estuviste en Haití. Con una hija, porque con todavía, una de ellas, la otra no había nacido. Kimi. Las sillas se movían en aquel lugar. Tú has llegado. ¿Cuál ha sido la experiencia más peligrosa como evangelista en el aspecto espiritual? No, espiritual podemos decir dos. La lucha en la campaña de Valencia, en la Monumental, en pleno Caracazo, cuando estaba el estado de sitio, se suspendieron todas las actividades, murieron como no sé cuántas miles de personas, decían que eran 500, 1000. Eso fue una revuelta que hubo en Venezuela. El coordinador de esa campaña para Semana Santa era Juan Sebastía, que fue mi coordinador, y después quedó al frente de la iglesia que nace de la primera campaña que vimos en Venezuela. Ahora ya por Puerto Ordaz, en la Amazonas. ¿Qué sucede? Que esa campaña se da en medio de una guerra civil que estaba por explotar. Saqueos y turbios por todos lados. Él me llama y me dice: Rasky, ya has invertido mucho, pero eso es lo que la gente no entiende. Ya has invertido mucho dinero, no inviertas más aquí. No creemos que esto se pueda dar. Y yo digo: mira, que se pierda el dinero. Es más, voy a buscar todo lo más que pueda, pero no paralice la campaña. No me importa lo que pase, vamos para allá. Y esa campaña cambió la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque nunca había prohibido que los cristianos usaran los medios. Yo llevé lo que me quedaba, $3,000, y los tiré y le dije: vamos a alquilar para la última campaña, porque entonces se podía con Nuevo Continente, una emisora que cubría una cadena, que Nuevo Continente o algo así se llamaba. Cubrimos por primera vez en la historia a todo el país los últimos 3 días de la campaña. Eso eran miles de personas. El último día habían 120,000 personas en la afuera, dentro de la Monumental, 662,000 profesiones de fe, 300 endemoniados todas las noches.
Entonces, en medio de todo eso, esa lucha tan terrible que hubo, ahí eso fue un movimiento que yo entonces le pedí a mi familia y los que habían venido de Puerto Rico que se fueran. Porque el confrontamiento con los demonios y también la ira que el romanismo local, tradicional sintió, las procesiones se cayeron, querían que el general que estaba gobernando ese estado me sacaran del estadio. Él le dijo, el país está sacudido por turbas y protestas y usted cree que ese hombre que tiene toda esa gente ahí todas las noches y que la mayoría son católicos, ¿usted cree que le dijo al obispo, yo voy a parar eso? Yo no voy a parar eso. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Hermano y amigo que estás aquí, que te conviertes esta noche, sépase algo bien claro, que hasta que te mueras van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber dificultades. Entonces, eso reventó, entonces presentíamos que había algún peligro, pero fue una cosa terrible. El precio que pagamos fue grande porque en la última noche eran 200 y 300 endemoniados todas las noches, y milagros y profesiones de fe, pero el último día habían una bruja y 2 satanistas, los 3 habían hecho pacto con el diablo, pacto de sangre. La demonia, la bruja esta y el anticristo negro, que era un tipo que iba hasta Cassius Clay, iban allí a buscar ayuda de ellos, los trepan a la tarima. Entonces ese día mi familia estaba allí. Eso fue antes del último día que yo los mandé fuera, porque me atacan los 3. Yo estoy vestido con una ropa que traje de Japón en poliéster blanca, y empezaban a vomitarme sangre encima. Y esa pelea y gritar, yo soy... Bueno, yo tuve que quitar ese anuncio porque la grabación yo no sé dónde está. Dice, yo soy el gobernador de Colombia y vengo a destruir a Venezuela. Man. Y eso era... Y bañado en sangre. Finalmente los 3 cayeron liberados. Esos demonios, yo mandé a mi familia de regreso porque ese no fue el último día. Pensándolo bien, pensé, si esto es ahora... Y con todas las amenazas que hay, ¿qué puede pasar? Yo voy a sacar a mi familia de aquí. Mi esposa se fue, ya murió, mi primera esposa se fue molesta, yo no sé qué, váyanse. Pues querían traerme un grupo para atrás. Yo dije, no se atreva nadie a venir para acá. El asunto es que cuando todo eso pasa, yo llego a Puerto Rico. Y lo terrible fue que de ahí para adelante la guerra se formó terrible acá. Por las noches se oían las cadenas, se oían los gritos de los demonios en casa. Era una cosa espantosa, era una cosa que no. La guerra que se nos formó fue terrible, terrible, terrible. Ahí Dios me había dado, porque ya para ese tiempo había pasado de Mameye. Y fue durante el avión que yo alquilaba para la ayuda humanitaria, pues esa es otra cosa. Yo empecé a enseñar con el ejemplo a la iglesia que en los desastres, Hernández Colón se puso celoso en uno de sus términos porque el primero que llegaba era yo, con los sonidos, con comida, con médicos, con ambulancia. Y Ramón Luis el Viejo era mi amigo de mi pueblo y me daba todos sus equipos, iban conmigo a todos, hasta Vieques llegamos. Entonces, se hizo algo, yo llegaba primero que el gobierno. Clamor llegaba primero que el gobierno. Después lo de El Salvador, cuando llegó $500,000 en ayuda humanitaria, 6 furgones, 192 libras de arroz, más todo lo demás. Y hay un documental ahí en Facebook, los 10 años de Clamor. Entonces, eso es histórica. Enseñamos que a los niños había que atenderlos, y Navidades yo me metía en $80,000, $100,000 de juguetes, iba a comprar afuera, y mis hijas, mi familia entera, nos pasábamos la Navidad en Loíza, en los pueblos pobres, con los niños. Después lo hicimos en Venezuela, o sea, lo hicimos hasta en el Bronx. Entonces, en ese libro que alguien que lo dio me dice, y este hombre fue usado para concientizar a la iglesia que no podía vivir apartada de la realidad. Se le enseñó, los concilios empezaron a crear departamentos de ayuda especial. Para ir cerrando, te pregunto,
Si seguimos podemos estar aquí hasta mañana. No, y todo lo que estás diciendo es completamente interesante y me llena de satisfacción de que la gente pueda escuchar, porque es una trayectoria en el cual has hecho en el extranjero y en combinación con Puerto Rico, pero esas grandes experiencias han sido obviamente en el extranjero. En Puerto Rico has visto también unas manifestaciones a través de los años y probablemente no se compare con lo que ha pasado, porque la historia política es diferente. El huracán que detuvo Dios. Exacto. Aquí en Puerto Rico venía para Puerto Rico básicamente el huracán Federico, el huracán Luis. El pasado 4 de septiembre de 1995 pasará la historia de Puerto Rico como el día en que Dios manifestó su gloria como nunca antes. Se celebraba frente al Capitolio la versión número 21 del Día de Clamor a Dios, pero al igual que otro 4 de septiembre, el de 1979, exactamente 15 años atrás, cuando el país se enfrentaba a la amenaza del huracán Federico, Puerto Rico hacía frente de nuevo a una amenaza tan grande como aquella. El huracán Luis, descrito como uno de los más grandes de este siglo, estaba a escasas 24 horas de nuestras costas si seguía el rumbo que traía derecho hacia el oeste desde hacía varios días. No obstante, el pueblo creyente respondió una vez más y, a pesar de la cercanía del fenómeno atmosférico tan grande, decidió confiar primero en Dios y llenó nuevamente el escenario capitalino frente al Atlántico, de donde precisamente se anunciaba que venía el peligro con gran temor de parte de las autoridades. Y ciertamente había razón para temer lo peor, si Dios no intervenía con su mano milagrosa. Antes del mensaje de la tarde, el evangelista Gille Ávila se dirigió a los presentes con palabras de aliento y brindando confianza hacia el poder omnipotente del Creador. Lo que pasa es que el problema es que miramos la potencia de la tormenta Irma y ahora miramos un huracán. No mira el huracán, mira a Jesucristo y va a ver el huracán enano. El problema es que miramos la circunstancia y no al Dios que todo lo puede. El país entero, a través de una extensa cadena radial, escuchó con asombro la experiencia que acababa de tener el evangelista Jorge Rasky. Mientras estaba ahí, tuve una visión. El Señor me trasladó en visión las profundidades bien lejos del mar donde está el huracán. Vi un fenómeno gigantesco. Era como una legión de millones de demonios envolviéndose con una cosa diabólica. Pero de momento vi un grupo enorme de ángeles que creaban un muro de protección y los dirigía Shandalabasorra Kavasaya. Un ángel de mayor jerarquía, un arcángel, con su espada de guerra de autoridad desenvainada, y a una voz ordenaban atrás, atrás, atrás. El huracán intentaba y intentaba, y hay una lucha ahora mismo entre las fuerzas de Dios y la fuerza de ese huracán. Los demonios instan el poder de ese huracán a destruir, porque aquí hay una base de operaciones espiritual, pero a la misma vez un escuadrón de ángeles unidos como un gran muro con un arcángel dicen atrás, atrás, y la batalla está en pie ahora mismo. Y Rabakeman Sotalamahaya. Aquí en el Capitolio se está generando la batalla más grande en años por la seguridad de este pueblo, pero la Biblia dice no con ejército y con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos en este día a proclamar la victoria en el nombre de Jesús, y al final de esta actividad vamos a proclamar la derrota de esos adversarios atmosféricos. Y una vez finalizado el mensaje como tal, el organizador de la actividad, el reverendo Jorge Rasky, cerró la histórica reunión con un clamor final conjuntamente con el pueblo presente, que no se retiró de la actividad ni un minuto hasta que terminó, despidiéndose hasta el año que viene. Y como una sola voz, creer en ti,
ocurrido al siguiente día todavía tiene perplejos a los meteorólogos. Desde el mismo lunes 4 de septiembre, el huracán bajó su velocidad de traslación de 13 a 9 millas por hora. Y de estar varios días en la latitud 16.5 hacia el oeste, comenzó a subir lentamente hasta llegar a 17.5 en la noche de ese mismo día y a 18.5 al siguiente día, cuando se suponía que azotara al país, destrozándolo totalmente. Así siguió subiendo hasta alejarse por completo y dejar unos daños mínimos que nadie esperaba. El milagro que se había producido había sido tan evidente que aún los más escépticos tuvieron que reconocer que la mano de Dios se había hecho presente otra vez, pero en esta ocasión como nunca antes. Prueba de ello fue un acto en el Senado días más tarde para agradecer a Dios el habernos librado nuevamente de un desastre de una magnitud tan gigantesca. El Ministerio de Clamor a Dios se siente satisfecho porque Dios intervino una vez más en favor del país en forma tan gloriosa, pero siente una satisfacción aún mayor al comprobar que los que están en eminencia, como nuestros gobernantes, no niegan la existencia de Dios y están dispuestos a reconocer su grandeza públicamente como pocos pueblos lo hacen. Y esa ciertamente es la razón por la cual Puerto Rico recibe bendiciones tan bien como ningún otro país. ¿Cómo Puerto Rico pudo ser testigo de esas cosas? ¿Cómo tú te sientes cuando en tu humildad como evangelista y como un ser humano, con sus virtudes y con sus defectos, cómo tú te sientes de que el Señor hayas tú sido parte de haber sido utilizado por Dios para estas cosas? Yo quiero decirte algo y sé que el tiempo ya vamos a terminar, pero tengo que decir esto. En el 98 yo vuelvo y se reúnen 80,000 personas frente al Palacio Nariño en la Plaza Bolívar, lo transmiten a todo el país. El asunto es que al día siguiente yo voy a predicarle a Enrique Gómez, un amigo mío. Y ese día me da un derrame, me llevan por el hospital. Y entonces el yerno mío se recordó que él fue con la suegra y estuvieron viéndome ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso que surge, ellos me llevan para el hospital, yo quedo paralítico, iba a quedar parapléjico. Y yo le pregunté a Dios si iba a morir allí sin despedirme de mis hijas. Y cuando Dios me dice, no has terminado la obra todavía. Enrique Gómez, un hombre millonario que no hace sus millones en la iglesia, pero es el que me invita. Entonces me sacan una ambulancia privada, me llevan a la clínica Palmira, la clínica de los ricos y medio mundo, me llevan inmediatamente a un suite y me ponen allí. Lo que pasa allí es tremendo, porque como estaba amenazado de muerte y la gente lleno abajo orando y cosas, entonces arriba, hermanos que eran policías, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tenían una vigilancia por mi cuarto. Entonces el asunto es que al frente está el jefe de seguridad, el ministro de Justicia, y le pregunta a Enrique, ¿qué es ese hombre? ¿Que es un mafioso, un artista? ¿Quién es ese tipo que a las 6 de la tarde se van los guardaespaldas que cuidan? Yo no sabía ni que estaban ahí. Y después aparecen dos tipos blancos, vestidos de blanco, con unos magnos, sonriéndose de lado, bloqueando la entrada, que nadie podía entrar. Y yo digo, yo no sé nada de eso. Y Enrique le dice, no, yo no he puesto nada. Yo puse una enfermera y como él le molestó que roncara, la botó. Él está solo en ese cuarto. Y eran 2 ángeles que Dios puso ahí. Cuando yo salgo, yo llego en silla de ruedas aquí. Y un revolú que se me había formado acá. Eso es otra de las luchas, porque no hemos sido perfectos. Entonces, yo llego en silla de ruedas y la lucha entonces más grande de mi vida pasa. Me restaura el Señor. Yo estoy solo en el hotel y me echo a llorar. Estoy pasando por unos momentos difíciles en mi vida. Me están dando con todo lo que tienen, pero yo estoy ya comenzando a moverme. Y digo, pero ¿por qué yo tengo que tomar esta medicina, Señor? ¿Por qué me está pasando todo este infierno que estoy viviendo? Me recuerdo como si fuera hoy, me echó a llorar. El Señor me dice, recuérdate lo que le dije a Pablo. Bástate de mi gracia para que la grandeza de la revelación no se te vaya a la cabeza. Y me dices, te he dado mucho, te he usado. Recuérdate cada vez que tienes que, porque no solo eran las píldoras,
un revolú, una guerra contra mí, de todo lo que estaba pasando. Entonces, el Señor me dice, cada vez que te tomes esas píldoras, todo esto que te está pasando, para que te recuerdes, las multitudes no las traes tú, las traigo yo y te uso a ti. Los paralíticos tú no los levantas, los levanto yo. Amén. Y me dice, y todo eso que yo te llevo a todos esos sitios, esas multitudes, eso que pasó aquí, que pasó allá, todo eso, esa lluvia de plata, ese nene muerto en las selvas amazónicas, en Florencia, Caquetá, al principio de este ministerio, ¿te recuerdas? Que se lo llevaban a enterrar ese nene y lo tiraron a la plataforma en Florencia, que era un pueblo de la selva, y yo lo resucité. Y después te llevé en Popayán a los guambianos que bajaron de todos lados a la ciudad, y te recuerda el niño que llevaron sin pupilas y le crecieron delante de todo el pueblo. ¿Sabes qué? Y ahí eso me impactó, amigo, porque el orgullo espiritual es peligroso. Es peligroso. Entonces, el Señor me dijo, tú no haces nada, yo te uso. Y ese es el problema que le ha pasado a grandes pastores, a grandes evangelistas. Se olvidan de ese detalle. Bueno, se olvidan. Y yo eso, todavía estoy sufriendo un poco de la pierna y del asunto ese. Yo tomo Pavix, yo tomo Deoban y otras más que me han tenido que dar. Y aprendí que Dios hace milagros, pero uno tiene que a veces entender que la medicina también sirve, pero uno tiene que saber que todas esas multitudes, los 62,000 convertidos, los casi 1 millón que asistieron en Valencia, lo que pasó en El Salvador, 250,000 y paraliza de personas. Entonces las profecías, todo esto. Yo me siento aquí contigo y hay noches que estoy solo en casa. Y le he dicho a Dios, ¿por qué tú me usas a mí? ¿Por qué no me llevas ya? Estoy cansado, Señor. Estoy viviendo momentos difíciles. Y le digo al Señor, ya no puedo más, pero ¿por qué no hubo otra persona? Y se queda en silencio. Pero aquel día me habló para que nunca te olvides que tú no hiciste nada, tú te sometiste. Y ahí, pues, disponible. Ahora pues yo me siento así, mira, yo vengo ahí, me siento en una esquinita, te oigo a predicar, a veces pongo tus programas en mi programa de televisión y los de la pastora Vivian, sí. Y quizás yo parezco un loco, aparte de los demás, mi esposa se va, se remenea y canta, y yo no canto casi en los cultos, yo me encierro a orar ahí. ¿Por qué? Lo que te dije al principio, porque cuando era un joven, mi mamá me dio con una escoba y yo la saqué por el techo y me tuvo 2 horas de rodillas. ¿Y sabes qué? Le cogí una manía a orar de rodillas. Me recuerdo el castigo que me dio mi mamá. Y por eso tú me ves que el único sitio que yo puedo orar de rodillas es aquí. Yo me hinco en esa esquinita ahí, me dirán que estoy loco, que yo no sé qué le pasa. Y después cruzo mis brazos y me parco a oír todo el mensaje tuyo y de tu esposa. Y a ver qué me dice Dios allí. Ante todas las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico, yo quiero que brevemente me puedas decir cómo ves a Puerto Rico en este momento y cuál sería la solución, porque me imagino que irás con algún tema. Bueno, obviamente. Tengo el tema, el mensaje, orando ahí hace meses. Yo tuve una revelación hace años de las 3 nubes que expliqué, eso vino antes de Vieques y todas esas cosas, y esas 3 nubes se cumplieron. Y estando orando ahí a principio del año, Dios me dijo en el mensaje, vas a dar las 3 nubes finales que vienen para Puerto Rico. Y me explicó lo que era las amenazas, las cosas que vienen. Y finalmente, pues el Señor me dice cómo va a terminar todo esto. Ahora, ¿cómo debe terminar? ¿Qué sucede? Hay que ser práctico. Puerto Rico ahora mismo está bajo juicio de Dios. Yo no niego. ¿Cómo tú explicas 400 culebras de todas clases? Ahora apareció hasta por ahí, apareció hasta apareció una cobra. Están apareciendo las cobras, 400 serpientes hasta de 20 pies de largo, pero eso no es 400 en todo el país, no, todos los días capturan 400 de ellas. ¿Cómo tú explicas eso? Aplica lo que pasó con la luz, con el agua. No he encontrado una respuesta clara. ¿Qué le está diciendo Dios?
¿Qué le dijo Dios a Faraón? ¿Cómo Dios le habló a Acab a través de la sequía? ¿Cómo le habla a Dios por la naturaleza? No entienden qué es lo que está pasando. Hasta tarántulas están apareciendo aquí. Y luego todo este asunto de una incertidumbre. Entonces aparece un individuo que ya sabemos quién lo ha financiado por años, que ha hecho un pacto con el diablo, que viene aquí y lo han nombrado Jesucristo. Lo han nombrado otro intelectual, lo nombró el Mesías borinqueño. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es un avivamiento. Y ahí me penetro en el mensaje que estoy preparando. Mi hija va a predicar un preliminar y yo voy a predicar el mensaje principal. Y esto en los próximos 2 años va a ir evolucionando hasta que yo me siente como consejero nada más. Pero en este año yo veo Puerto Rico comenzar un juicio. En la profundidad de esto me he estado todos los días hablando de 2 Corintios 7:14. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales se ha invocado mi nombre, ¿quién somos la sal de la tierra? No son ellos. Este problema no es político, no es económico, es moral, es espiritual. La matanza de esa niña por 3 adolescentes. Tú no puedes explicar eso fuera de que esto es espiritual, que esto es moral. Que esa niña, yo no sé qué papel jugó la madre, porque eso tiene su día en juicio. Pero ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas la otra persona que matan allí en la Perla, que viene de turista? ¿Cómo te explica la cantidad de personas jóvenes que están participando en atrocidades? La iglesia tiene una participación directa en algún cambio, porque es obvio que a quien tú le cuentes esto, que no tenga conocimiento de lo espiritual y lo moral, no va a entender. Frankie, la iglesia es la que va a entenderlo. Frankie, ¿cómo tú explicas los milagros de lo que Dios hizo con el huracán Federico? ¿Quién fue la diferencia? La sequía que iba a durar era septiembre, iba a durar hasta mayo. La economía de este país estaba arruinada. ¿Quién fue? ¿Algún político, algún mago, algún espiritista, algún satanista? No, la iglesia ahí frente a ese Capitolio, como un solo pueblo. Cuando Dios revela lo del Federico y dice, y hay una hermana en New Jersey escuchando el Weather Channel, y de momento Dios me da una visión que hay ángeles y demonios luchando. Los demonios quieren traer el huracán y los ángeles están deteniéndolo y el huracán se para. Y la hermana que está escuchando en New Jersey, están transmitiendo desde el avión y dice el piloto en inglés, dice, ay, esto parece una batalla entre ángeles y demonios. Y yo estoy parado allí frente a todo el mundo y estaba la plana mayor del gobierno de Puerto Rico, oposición, y todos estaban allí, todos estaban allí. Y entonces cuando Dios me dice eso, el pueblo pone sus manos, en vez de orar de Padre, no, pone sus manos hacia el mar y empieza el pueblo a decir, atrás, atrás. Se paraliza por horas el huracán, ni una gota de eso entra aquí, y después se movió para otro lado. Cuando llego a Santo Domingo, que me invitan por una reunión, un millonario petrolero que ama su país, yo tengo una tesis que se está sometiendo a un comité, pero eso es otra historia. Llego allí, me recibe un dominicano con un carro blindado y me dice, llorando, me abraza y me dice, aprendimos de ustedes que los huracanes se pueden detener y clamar a Dios por humillarnos como pueblo, y Dios ha empezado a protegernos de lo mismo. Right. Eso fue, entonces yo miro eso y digo, ¿cómo lo explicas? La gente se va para sus casas tranquilo. Cucuza, que era la presidenta del Congreso de la Cámara, me dice, Rasky, cuando llego, me dice, acaba que estos andamios hay que sacarlos, termina aquí. Ese día oigo la prensa del país diciéndole a la gente, cuando voy para acá, mi familia llegó primero, yo me había cerrado 3 días en oración en el edificio, solito allí. Cuando voy a casa a cambiarme, prendo la radio, la televisión, vayan todos para clamor, aunque sean calzones cortos, en payamas, descalzos. Lo único que no puede salvar es que ese pueblo ore, ahí es la única actividad que está en pie. Óyeme, eso es que Dios, pero ¿a través de quién? La iglesia. ¿Qué le dices a los jóvenes en estos tiempos? Bueno, te voy a decir, los jóvenes son el objetivo de todo esto que está pasando aquí. Ese concierto, toda esa porquería que está pasando ahí. Pero no solo eso, es una cosa demoníaca. Los jóvenes son el futuro del pueblo.
Si tú logras, que fue lo que hizo Hitler. Y yo no soy hitleriano, pero mis ancestros, mis abuelos tuvieron que salir de allí. Y yo soy historiador. Hitler convenció a la juventud. Los indoctrinó. Se los quitó a los padres y los adolescentes los criaron en unos campamentos y eran como como si fuera una finca de producción, porque cogieron las muchachas y los muchachos y empezaron a casarla, a propagarlo por tener la raza perfecta. Los convenció de tal manera que ya se estaba quedando sin nadie. Salían las brigadas, las legiones, los montones de miles de niños vestidos con las ametralladoras. Y lo mismo hizo Stalin, y lo mismo hizo Fidel Castro. Fidel Castro hizo lo mismo, Hitler hizo lo mismo, Mussolini hizo lo mismo. Se indoctrinaron la juventud. No, por eso yo estoy luchando en este clamor, porque todo este embeleco que hemos vivido con este asunto del Coliseo, que el objetivo es la juventud. Correcto. Radicalizarlos políticamente, destruirles su vida espiritual metiendo satanismo. Ponerlos en contra. Ponte en contra de todo lo que sea moral, todo lo que sea Dios, todo lo que sea. Ellos no lo ven. No lo ven. No lo ven, obviamente, porque para el que escucha el evangelio es locura. Bueno, y este clamor va dirigido a eso. Amén. Va dirigido a vive Jehová, vive mi alma. Yo no vivo de que me aprecien o yo he aprendido a cumplir con Dios. No soy un loco. Hay que hacer el trabajo. No soy un loco que voy a decir un disparate, pero he aprendido de los disparates que en algún tiempo, cuando era más joven, hice. Ahora he corregido muchas cosas, pero una cosa digo como que vive Jehová y mi alma, que hablaré a mí, lo que Dios me mande. No me importa lo que diga la gente, me importa lo que diga Dios. Pero nuestros jóvenes no podemos. Y una de las cosas que agradezco de esta iglesia es que mi hijo aquí, Dios lo ha guardado de muchas cosas. Y si ese niño está en pie y viene aquí, es maestro de niños, ahora viene mañana a un retiro, todo lo que sea, esta iglesia ha sido importante para él. Y en medio de toda la lucha que uno tiene como siervo de Dios, lo que más agradezco aquí, que el diablo no ha logrado confundirlo, no ha logrado dañarlo. Y cuando lo oigo tocando el piano ese que lo conseguimos aquí, y lo oigo cantando y hablando lenguas y gritando en la casa, y veo lo que ha sucedido, él estar aquí en un momento difícil, porque déjame decirte, este clamor y antes de este clamor, el diablo nos ha dado con todo lo que tiene. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, me gustaría ser recordado no por mis imperfecciones, no por mis errores que haya cometido en la vida. Me podía que el pueblo vea el legado que le estoy dejando a los jóvenes, y le he pedido a Dios que si muero, yo no quiero morir en un hospital lentamente. Yo quiero morir de pie. Quiero morir en un altar, en alguna parte del mundo, que el mundo no vea las imperfecciones que dejé, que vea que estuve dispuesto a morir por él. Yo nunca he promovido que la gente me idolatra y me rinda culto, ¿no? Yo le digo, yo soy un pecador arrepentido, tengo imperfecciones, he cometido errores en mi vida, he ofendido, he hecho decisiones malas, pero que quiero pero le ha servido al Señor. Pero he tratado de serle fiel hasta la muerte al Señor. Agradezco tanto y quiero decirte esto de parte de muchas personas y principalmente de mí. Aunque creas y aunque entiendas que a lo mejor no has hecho lo suficiente o que no has sido, las personas no han visto las cosas que has hecho. La realidad, sabes que es que Dios tiene constancia de todo lo que has hecho. Y te garantizo de que el Señor está muy contento con el esfuerzo que has hecho. Y como has dicho, aunque he hecho cosas que son equivocadas o he tomado decisiones incorrectas, la Biblia está llena de errores de hombres claro, que se han puesto
en la disposición de Dios y que han sido honestos en su manera de actuar, que hasta Dios mismo ha querido que esos eventos equivocados estén registrados precisamente para que puedan enseñarle a los demás de que no se trata de ser perfecto, se trata de estar dispuesto y se trata de entregarse independientemente cuál sea el resultado. Puerto Rico, aunque no quiera admitirlo, te tiene que dar las gracias. La iglesia te da las gracias. El mundo te da las gracias. Tú sabes. Y Latinoamérica te da las gracias principalmente. Y nosotros estamos muy contentos. Ahora en Colombia, en Venezuela me hicieron un homenaje a los pastores de Caracas y fue una cosa lindísima lo que pasó allí. Entre lo que se está planeando es que yo lo voy a ver. ¿Qué importa? Yo me heredo. Pero sería un último, algo que enaltezca a la iglesia. Va a ser el único predicador en la historia que creo que van a velar, aunque sea una noche allí, y se va a dar una actividad ese día frente al Capitolio a despedirnos. Esperemos en el Señor que yo no lo voy a ver, que no sea pronto. Sí, yo no lo voy a ver. Gracias, Raskin. Pero eso es lo último para darle el último tocado al diablo. Al diablo. Gracias, Pablo.